Reporte 100. A finales de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta para modificar 23 leyes en materia administrativa. Ha habido reacciones de la iniciativa privada, de las cámaras empresariales, que aseveran que esta reforma administrativa comprometería, de aprobarse en sus términos, el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, limitaría la inversión, en fin, una serie de reacciones que ha tenido la iniciativa privada con respecto a esta reforma administrativa. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta reforma administrativa desde la visión de Morena? Hamlet García Almaguer es diputado federal por Morena y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Sí, estábamos entretenidos en el plan B, en los consejeros del INE, en la presidenta del INE, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la Guardia Nacional, en fin, tantos temas que hay en la coyuntura que no traíamos en el radar de las 23 leyes en materia administrativa. ¿De qué se trata, Hamlet? Bueno, se trata de un paquete de reformas para hacer más eficiente la administración pública. Tiene vertientes importantes en materia de licitaciones y de contratos. Ahorita que estabas comentando, por ejemplo, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, pues yo creo que los gobiernos, tanto de la Unión Europea como de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, van a estar contentos con el proyecto de reforma, porque establece que para las licitaciones que se emitan aquí en nuestro país, se puede acudir directamente a los concursantes internacionales en el caso de que un estudio de mercado refleje mejores condiciones para los precios en el extranjero. Esto me parece muy importante porque en ocasiones las empresas supuestamente nacionales simplemente son comercializadoras, en realidad son intermediarios que subcontratan, digamos, las adquisiciones en el extranjero de productos, de aparatos, y después simplemente pues le agregan una cuota al costo que obtuvieron en el extranjero y entonces ya sí presentan su propuesta ante las autoridades mexicanas. Entonces esta es una buena noticia ahora que estamos enfrentando tiempos de inflación alta, para que se pueda acudir directamente a los concursos internacionales, y hay ejemplos muy adecuados sobre ello. Ayer, por ejemplo, estábamos en la inauguración de la Semana de la Infraestructura en la Cámara de Diputados, y ahí acuden pues colegios, los secretarios o gobernadores, secretarios de obras o gobernadores de los estados, también pues autoridades en la materia de agencias que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura y corporaciones. Entonces, por ejemplo, una máquina que haga túneles pues no se produce aquí en nuestro país, la tienen que armar acá para que pueda realizar su trabajo. Estoy hablando de grandes obras de infraestructura para emisión de agua o para metro, por ejemplo. Entonces, qué bueno que se pueda acudir directamente a las corporaciones transnacionales con las que las fabrican, porque así se pueden abaratar los costos. Es un ejemplo. Otro esquema es el llamado juicio de lesividad. En ocasiones los servidores públicos pues emiten actos de manera incorrecta por error o por dolo, y eso tiene repercusiones económicas para las finanzas públicas. Entonces aquí en la Ciudad de México y en Veracruz, en otro puñado de estados, existe el llamado juicio de lesividad. Eso significa que la propia autoridad presenta una demanda ante el tribunal administrativo competente y le dice, oye, ¿sabes qué? Este acto que se emitió en la administración anterior o por el titular anterior de esta dependencia me parece que es incorrecto por A, B y C, y entonces ya es un tribunal de manera independiente quien determina si el acto fue bien emitido o no. Es diferente al juicio de nulidad que pueden presentar pues ciudadanos o interesados. Aquí es la propia autoridad la quien acude ante el tribunal a exponerle que el acto estuvo mal emitido. Y otra vertiente tiene que ver con la limitación, digamos, monetaria o en cifras sobre la responsabilidad del Estado ante incumplimientos. Sí. Eso existe en cualquier contrato privado, Tú puedes poner en un contrato privado que el límite de la
cláusula penal, o sea, la pena convencional por el incumplimiento del contrato es tanto. Ya en el caso de las autoridades, de los acuerdos públicos, digamos, contratos y convenios, se podría incluir un tope para esta responsabilidad, pero yo creo que no hay ninguna violación al Tratado de Libre Comercio, porque sí establece que el valor es el del mercado. Entonces con eso ya queda cubierta cualquier inquietud en relación al tratado. Yo te diría que estos son 3 aspectos relevantes de la reforma. Sí, dice la Coparmex, por ejemplo, que de aprobarse el proyecto de reformar 23 leyes secundarias, pondría a las empresas proveedoras del gobierno en una situación de desventaja debido a la cláusula exorbitante que da prioridad al Estado. Esta se refiere a la obligación de incluir en todos los contratos que se celebren bajo dichas leyes una cláusula de terminación anticipada por causa de interés público. Esto provocará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales, es lo que dice la Coparmex. ¿Qué es esto de la cláusula exorbitante, Hamlet? Esa cláusula existe prácticamente en todos los contratos de la administración pública en la Ciudad de México. Sí. Sobreviene, digamos, de manera imprevista una condición que compromete ya el cumplimiento del contrato y por causa de interés general, de orden público, de interés general, se cancela el mismo. Por ejemplo, que se enfrente a una crisis económica y entonces ya no haya recursos para continuar con una obra, o que sobrevenga un terremoto, por ejemplo, un desastre natural, y entonces sea prioritario destinar recursos a otra cuestión. Pero yo he visto que eso es una práctica común aquí en la ciudad. Pues recuerdo que desde el 97 la izquierda gobierna en la capital, y los industriales y los empresarios y los proveedores del gobierno de la ciudad, que es el segundo gobierno que tiene más presupuesto del país, después del Estado de México, es un presupuesto superior a 240,000 millones. Todos los proveedores no han mostrado inconformidad por el funcionamiento de esta cláusula, porque se realiza de manera responsable, no arbitraria, y tienen que estar tranquilos porque siempre el cumplimiento, digamos, de estos contratos, o en su caso las indemnizaciones, se van a realizar conforme al valor comercial, entonces no hay ninguna violación al tratado. Sí. Yo creo que más bien lo que les preocupa es esta parte que te comento de la intermediación. Se aprovechan de que se tiene que pasar primero por la fase de la licitación nacional, y si no hay quien pueda proveer, entonces ya te vas a la internacional. Y ahora lo que maneja la reforma es que podamos acudir directamente al extranjero a buscar mejores condiciones. Y no estoy hablando solamente de productos norteamericanos o de productos europeos o de productos asiáticos, puede ser incluso dentro de nuestra propia región de Latinoamérica. O sea, por ejemplo, Brasil tiene una vigorosa industria que pudiera proveer de algunos productos a México, y esto ayuda también a combatir la inflación y el desabasto, porque los países de primer mundo pues buscan primero satisfacer la demanda interna, y ya lo que les queda ya lo destinan a las otras economías. Entonces, si hay productos que no se generan en nuestro país, pero sí en otras regiones, pues qué bueno que los podamos traer, y a costos más económicos. Sí, con el tema de las concesiones, eso también ha causado polémica. Hamlet García Almaguer, diputado por Morena, en el asunto de que pudiera el gobierno federal retirar concesiones y cambiar los términos de las mismas, sí, aun cuando fueron otorgadas por un periodo y bajo reglas de otro tipo. ¿Qué es lo que va a pasar con las concesiones de aprobarse esta reforma administrativa? Es que a veces hay concesiones que se emiten por 50 años o por 99, ¿te imaginas? Sí, 99. En ese transcurso, o sea, a mí se me hace excesivo, pero solicitan esos términos los inversionistas porque son pues aportaciones o proyectos de grandes dimensiones. En el camino puede haber cambios en materia de seguridad y de protección civil, sobre todo en materia ambiental, ¿no? En este momento hay una queja generalizada, deben de existir también en Sonora, por, digamos, el aprovechamiento que están haciendo de los recursos del subsuelo, me estoy refiriendo a la minería, de manera irresponsable y sin seguir las prácticas en materia medioambiental, que se van actualizando a una velocidad importante, precisamente por la tecnología. O sea, a lo mejor hace 40 o 50 años no importaba tanto los residuos que emitían estas industrias o el impacto ambiental,
y ahora pues hay tratados internacionales, hay normas que obligan a tener mejores prácticas, y las empresas transnacionales, las mineras canadienses, europeas, norteamericanas, pues emiten discursos en el sentido de que son muy responsables con el medio ambiente. Es lo que se les está pidiendo a través de esta reforma, y también buscar mejorar las condiciones tanto en los municipios como en los estados, porque a veces la minera genera miles de millones de dólares o de euros en beneficios, y tú visitas esas comunidades o esos municipios y nada ha cambiado. Siguen en el atraso, siguen en el subdesarrollo. Entonces, ¿por qué no mejor actualizar las condiciones bajo las que se emitió esa concesión para generar un beneficio al pueblo? Yo diría que son estas dos vertientes, la social y la medioambiental, en la que también tenemos responsabilidad internacional por tratados. Sí. Y si verdaderamente les interesa el medio ambiente, pues yo creo que no van a impugnar esto. ¿Qué estatus tiene este paquete de reformas? Bueno, vamos a iniciar ya con la discusión. Tenemos 2 semanas para que termine el periodo ordinario. Entonces nosotros desde la bancada mayoritaria consideramos que tendría que aprobarse a la brevedad, porque además se requiere que también pase por el Senado de la República. O sea, nosotros no queremos dejar este pendiente para el próximo periodo ordinario de sesiones. Entonces, de aquí al 30 de abril tendría que estar discutido y aprobado. De aquí al 30 de abril. ¿Es mayoría simple? Sí, es ley secundaria, entonces es mayoría simple. Mayoría simple. Muy bien. Hamlet García Almaguer, muchas gracias como siempre por explicarnos sobre los temas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo. Gracias a ustedes, Carlos. Saludos a los auditores sonoros. Hasta pronto. Es diputado federal por Morena, Hamlet García. Reporte 100.